¿Qué onda, raza? Hoy vamos a hablar de una de las ilusiones más grandes y peligrosas que te vende el sistema financiero. ¿Crees que comprar una casa de $500,000 o su equivalente a 10 millones de pesos significa que ya la hiciste? Que eres un triunfador financieramente hablando. Después de todo, el ejecutivo del banco con traje bonito te sonrió, metió tus datos al sistema y el banco te aprobó la hipoteca. El pago mensual técnicamente cabe en tu sueldo y en papel todo parece perfectamente manejable. Pero compa, acércate bien y escúchame. Hay una diferencia brutal entre una casa para la que calificas y una casa que realmente puedes pagar. Y no entender esa diferencia te va a costar los próximos 20 o 30 años de tu vida financiera, porque cuando el banco te aprueba el crédito, ellos solo están respondiendo a una pregunta muy egoísta. Técnicamente este sujeto nos puede pagar la mensualidad sin caer en default el primer mes, pero la verdadera pregunta que tú deberías hacerte es: ¿qué le va a hacer este maldito pago gigante al resto de mi vida? Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas sin bobadas. Y hoy vamos a hablar de la trampa hipotecaria que deja a millones pobres de efectivo. Una casa carísima puede verse muy razonable durante el proceso de compra. Te enamoras de la isla de granito en la cocina, del vestidor gigante, el prestamista corre los números, tus ingresos encajan en sus métricas y ¡pum! Te dan las llaves. ¡Felicidades! Pero con el paso de los meses, muchos nuevos propietarios empiezan a notar algo sutil, una especie de asfixia lenta. Sus finanzas dejan de crecer. De repente, ya no sobra tanto a fin de mes. El ahorro se frena en seco. Las aportaciones a la cuenta de inversión se vuelven polvo y cualquier gasto inesperado, como unas llantas nuevas para el coche, empieza a sentirse como una crisis mundial que te quita el sueño. Poco a poco, la casa de tus sueños, la que se suponía que representaba estabilidad y éxito, se convierte en tu propia prisión financiera. Te roba toda tu flexibilidad. Y que quede claro, raza, esta plática no se trata de decirte que rentes toda la vida o que no compres casa. Se trata de que dejes de jugar con las reglas del banco. En lugar de preguntarte, ¿cuál es la casa más cara que me pueden aprobar? La pregunta de un verdadero adulto financiero es: ¿qué pago hipotecario me permite seguir invirtiendo, ahorrando y viviendo con paz mental? Déjame destripar cómo funciona la aprobación de una hipoteca, porque te aseguro que no es una estrategia financiera a tu favor. Los bancos evalúan tu capacidad de pago usando proporciones estandarizadas, las famosas reglas de deuda a ingreso, el DTI. En muchos casos, el banco te va a dejar comprometer hasta el 28% de tus ingresos solo para la vivienda y te permite que tus deudas totales lleguen hasta el 36% o incluso 43% de lo que ganas. Estas fórmulas le sirven al banco para calcular su riesgo, pero les vale 3 hectáreas de pepino cómo vas a sobrevivir tú en el día a día. ¿Por qué? Por una razón muy simple que a la raza se le olvida. El ingreso bruto que usó el banco para aprobarte no es el dinero que te cae en la bolsa. Si ganas, digamos, $120,000 al año, tú sabes que jamás ves ese dinero completo. Te cae la guillotina de los impuestos federales, luego los impuestos estatales, luego las deducciones de nómina, luego el seguro médico. De repente, tu ingreso neto, el dinero real que puedes gastar o comer, se ve asquerosamente diferente al salario inflado que pusiste en la solicitud de crédito. Ese pago hipotecario que el banco te dijo que era cómodo en papel, en la vida real te va a tener comiendo atún 3 veces por semana. Por eso, compa, la aprobación del banco nunca debe ser tu objetivo. Debe ser tu techo máximo, tu límite de peligro. Ahora hablemos de la capa oculta de ser dueño de una casa. Cuando la raza calcula si puede comprar una casa, su cerebro miope solo ve un número.
la mensualidad de la hipoteca. Pero la hipoteca es solo la punta del iceberg. Una casa de $500,000 trae consigo un ejército de gastos. Tienes que pagar impuestos a la propiedad cada maldito año. El seguro de hogar, que cada vez es más caro. Los recibos de luz y agua, que obviamente suben porque tienes más metros cuadrados que calentar o enfriar. Muebles más grandes para llenar esos espacios vacíos. Y luego viene el rey de los destructores de presupuestos, el mantenimiento. En bienes raíces existe la regla del 1%. Significa que en promedio te vas a gastar el 1% del valor de tu casa cada año solo en mantenerla de pie y funcional. Para una casa de 10 millones de pesos, estamos hablando de 100,000 pesos anuales. El problema es que esos 100,000 llegan de golpe y sin avisar. El calentador de agua revienta en invierno. El aire acondicionado se muere a 40 grados en pleno verano. El techo tiene una gotera justo cuando llueve a cántaros. Si la mensualidad ya te tenía ahorcado, pagar de golpe por un problema de plomería te manda directo a tarjetear la deuda al 22% de interés. Y ahí, compa, es donde empieza la espiral de la muerte financiera. Aquí viene el golpe al hígado más fuerte de este video. El costo de oportunidad. Cada dólar que le metes a esa mansión es un dólar que no está trabajando para ti en el mercado. Imagina a nuestros clásicos amigos, Marcos y Juan. Los dos tienen exactamente el mismo sueldo y empiezan su vida financiera el mismo día. Juan quiere impresionar a la gente que no le importa en Instagram y compra la casa de $500,000. Su presupuesto queda estirado al máximo. Marcos, en cambio, domina su ego. Compra una casa excelente, cómoda, pero que cuesta $350,000. Por haber comprado una casa más barata, la mensualidad de Marcos es, digamos, $800 más baja que la de Juan. Pero Marcos no se gasta esos $800 en restaurantes ni en tonterías. Los invierte automáticamente cada mes en un fondo indexado del S&P 500. Hábito 7, ya se la saben. Si esa inversión crece a un promedio conservador del 7% anual después de inflación, agárrate a la silla. En 20 años, esos $800 mensuales se convierten en más de $420,000. $500,000 de diferencia entre Juan y Marcos. Y Marcos no tuvo que ser un genio de Wall Street. No tuvo que adivinar cuándo comprar o vender acciones. Simplemente tomó una decisión estructural correcta al principio de su vida: controlar su costo de vivienda. Por eso las estadísticas son aterradoras. En Estados Unidos, decenas de millones de hogares gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda. Están oficialmente sobrecargados. El resultado: son los primeros en irse a la quiebra si les da un resfriado o si se les poncha una llanta. Tienen cero colchón financiero. Y esto nos lleva al famoso síndrome de rico en ladrillos, pero pobre en efectivo. House rich, cash poor. Tienes una propiedad valiosísima. En papel, tu patrimonio neto se ve espectacular, pero en la vida real, te tiembla la mano cuando pasas la tarjeta en el supermercado. Todo tu dinero se va a los ladrillos. Hipoteca, predial, seguro, reparaciones. Tienes cero liquidez. Tienes una bóveda gigante, pero no tienes la llave para sacar un solo billete cuando hay una emergencia. Y antes de que me digas en los comentarios, pero Beto, las casas siempre suben de valor, es la mejor inversión, relájate. Sí, las casas suben de valor a largo plazo, pero la historia fría demuestra que los bienes raíces residenciales crecen en promedio solo un 1% por encima de la inflación anual. Es un crecimiento estable, sí, pero es basura comparado con el 7% o 10% real que te da un portafolio de acciones diversificado. Tu casa es un techo de concreto para que tu familia duerma segura, no es tu motor principal de riqueza. Pero entonces, Beto,
¿Cuál es la jugada inteligente? Deja de preguntar cuánto te presta el banco. Empieza a buscar una casa que mantenga tu costo de vivienda por debajo del 25% de tu ingreso neto. El objetivo de esto es uno solo: construir margen, espacio financiero. Un pago hipotecario bajo te da el oxígeno para hacer tres cosas vitales: aportar consistentemente a tu retiro, mantener lleno tu fondo de emergencia para cuando la vida te golpee y seguir invirtiendo cada mes sin falta. Puede que termines viviendo en una casa más pequeña o en una colonia menos exclusiva, pero vas a ganar algo infinitamente más valioso que una barra de mármol en la cocina. Vas a ganar paz mental. Vas a tener la libertad de absorber gastos inesperados sin pánico. Y lo más importante, vas a tener opciones. La riqueza real a largo plazo casi nunca viene de tener la casa más grande de la cuadra. Viene de mantener tu flexibilidad financiera año tras año, absorbiendo los golpes y dejando que el interés compuesto haga su magia en silencio. A veces, la jugada más inteligente no es estirar la liga para comprar el palacio, es comprar la casa que le permite al resto de tu vida seguir creciendo. Si este video te quitó la venda de los ojos y te ahorró la peor decisión de tu vida, suscríbete, dale like y compártelo con ese compa que ya anda viendo casas que no puede pagar. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana, raza. Nos vemos en el próximo video.